Y hoy vamos a hablar sobre la cosechadora y la cosecha de almas para el Señor. Y esto es un tema muy importante porque tiene que ver con las personas, con este tiempo. La cosecha ya está madura. ¿Y dónde están mis trabajadores para trabajarla? Y llevar las buenas nuevas en esta dispensación. Y esta es una palabra que el Señor me dio cuando estaba typeando la enseñanza. Este tiempo es tiempo de llevar la buena noticia, que es la palabra de Dios, a todas las naciones. Son muchas las almas que van al abismo por falta de conocer de mí. Ya es tiempo de hacer la tarea que he encomendado a los cosechadores y remanentes. Cuando mi hijo venga, tendrán que dar cuenta de qué hicieron en esta tierra por mí. Muchos son los que andan confundidos y necesitan respuestas. La respuesta está en mi palabra. Ven al tercer cielo y pasa tiempo conmigo en mi mesa. Vamos a pasar tiempo para revelarte los misterios de mis planes para ti. Este es un tiempo que es importante escuchar mi voz y recibir las instrucciones que te daré para llevar la noticia, que es mi palabra, a otras naciones y a América. Su destino dependerá de que oremos por esta nación y apoyemos al presidente Donald Trump. Este es un año crítico para nuestra nación. Mi corazón late por la cosecha, que ya está madura, y serán liberados de sus cadenas. Muchas sanidades se verán en esta dispensación. Situaciones imposibles serán posibles por medio de las señales, maravillas y milagros que ya se han visto en las naciones. Al mismo tiempo que hay rumores de guerra, plagas y terremotos, estas son señales de mi cercana venida. Mucho es la tarea de mis cosechadores y la cosecha de almas que irán a nuestras iglesias serán llenados de mí. Y mi gloria Shekinah será derramada sobre mis remanentes, y mandaré muchos misioneros, evangelistas, profetas que son de mí. Escuchen la buena noticia. La semilla que es mi palabra florecerá como nunca se haya visto en esta era. El tiempo es poco y son pocos los cosechadores. Pidámosle a Dios que mande más cosechadores para llevar la buena noticia a las almas y cosecha que están esperando por tantas respuestas y no entienden lo que está pasando. En mí encontrarán las respuestas y la vida de muchos será transformada y serán listos para la tarea encomendada. Mi amor será la clave para esta era final. Se verá mucho avivamiento en mis casas y en las naciones. Mi Israel, mi escogida, ya es tiempo. Muchos son los planes que tengo para ti. Y esto fue lo último de la palabra. Y voy a empezar con este verso que el Señor me dio, que tiene que ver con la enseñanza. Lucas 10:1. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los trabajadores, los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande más obreros a su campo. Versículo 3. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Versículo 6. Si hay alguien allí digno de paz, gozará de ella, y si no, bendición no se cumplirá. Número 7. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan,
porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Versículo 8. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Versículo 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Versículo 10. Pero cuando entren a un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Y cuando estamos hablando de estos versículos es muy importante porque estamos hablando que son muy pocos los trabajadores que Dios tiene y nosotros tenemos que orar, tenemos que pedirle a Él para que vengan esos trabajadores misioneros para llevar la buena noticia. Cuando estamos hablando de la buena noticia es la palabra de Dios a muchas áreas remotas donde hay personas que no conocen la palabra. En el versículo de Lucas 10, 1 al 11, Lucas nos habla de cómo los trabajadores son pocos y la cosecha es mucha. En esta dispensación y en los tiempos que estamos viviendo, ahora es muy importante escuchar la voz de Dios y también pasar tiempo con Él. Nuestra relación con Él es muy importante y porque Él nos va a pedir cuenta a nosotros de lo que hicimos en esta tierra. ¿Qué fue lo que hicimos para poder ayudar a otras almas? Ayudar a la cosecha. Lucas nos enfatiza en estos versículos que no solamente 12 hombres que seguían a Jesús, sino que Jesús designa a 72 de sus seguidores la tarea de preparar las ciudades de Israel que planeaban visitar más adelante. Estos son discípulos que no eran extraordinarios, no tenían habilidades, no tenían educación, ni más capaces, ni de mayor estatura que los seguidores de Jesús. Jesús los estaba preparando a ellos para la misión y ellos habían sido equipados con el poder de Jesús y la visión de alcanzar a todos. En otras palabras, llevar la buena noticia, que es la palabra de Dios, porque Dios nos entrena a nosotros para poder llevar la buena noticia. Es importante que dediquemos nuestras habilidades a la expansión del reino de Dios, pero también debemos ser equipados con su poder y tener una visión clara de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nunca hay falta, no hay falta de trabajo cuando estamos hablando del servicio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a todo momento le estamos sirviendo al Señor. Jesús no solamente asignó la tarea para los discípulos, sino también le dijo que oraran y pidieran por los cosechadores para la cosecha de almas. Parte del trabajo de los misioneros es orar por más cosechadores o obreros, trabajadores, y prepararlos para que continúen el trabajo. Los creyentes no siempre deben trabajar solos. Dios quiere que oren y capaciten y los busquen para que se les unan a ellos y encuentren oportunidades para servirle a Jesús. Nuestro trabajo en esta dispensación es servirle al Señor, llevar la palabra de Jesús a otras áreas donde no se ha oído. Jesús presentó un enfoque diferente. Hay que comenzar por orando y antes de orar por los no creyentes, hay que orar por otros discípulos con la misma pasión que se usan a usted para alcanzar a los perdidos. Dios nos da una responsabilidad importante, pero la oración es lo primero y el ayuno también va con eso. Jesús enviaba a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Debían tener cuidado porque enfrentarían mucha oposición. Si ustedes ven en este verso en el libro de Lucas, Mateo, los discípulos enfrentaron mucha oposición. También Pablo enfrentó mucha oposición.
mantengamos alerta y recordemos enfrentar nuestros enemigos con amor y amabilidad y no ser agresivos con ellos. Una misión peligrosa requiere seria determinación. La instrucción de Jesús que él daba a sus discípulos era de que se quedaran en una casa, servía para evitar conflictos. Jesús siempre les dijo a sus discípulos que aceptaran la hospitalidad porque su tarea les hacía digno de recibirlas. Los ministros de la buena noticia merecen un sustento y nosotros somos responsables de asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan. Jesús le dijo a los discípulos que habían dos reglas en el viaje de ellos. Deberían comer lo que le dieran a ellos y aceptar la hospitalidad. Y sanar a los enfermos sin quejarse. Y lo segundo, debido a los milagros de sanidad, eso haría que las personas estuvieran dispuestas a escuchar la buena noticia. Y cuando hablamos de la buena noticia es la palabra de Dios. Entonces aquí hay otro verso, 2 Corintios 9:10. El que le suple semilla al que la siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. En el versículo 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que en medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en naciones, en acciones, gracias a Dios. Y en el versículo 12, esta ayuda es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones que da gracias a Dios. Versículo 13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañarán la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. En el versículo 14, además en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Y en este último versículo, en 2 Corintios, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? En estos versículos, Pablo nos está enfatizando el tiempo en cómo Dios nos da los recursos para usarlos e invertir en él, para él. Pablo emplea la ilustración de la semilla para explicar que los recursos de Dios que Él nos da no deben ser escondidos, sino cultivados para producir una cosecha. Cuando estamos hablando de una cosecha, estamos hablando de las cosechas de alma. Cuando tomamos lo que Dios nos ha dado y lo invertimos en su obra, Él nos proveerá para seguir invirtiendo en su obra. Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios que dieran de manera sacrificial para poder ayudar a la congregación de Jerusalén. Les recordó que Dios es la fuente de todo lo bueno. La generosidad demuestra el corazón de la persona, cómo está lleno del Espíritu Santo y cómo servirle a Jesús. Es por lo tanto que los servicios son un acto de generosidad y resultarán en alabanza a Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Es una enseñanza muy importante, la cosecha de las almas, porque esto es lo que Dios está buscando antes de su venida. Y con esto los dejo. Señor y Espíritu Santo, te doy gracias, mi Dios, mi Todopoderoso. Me humillo a ti. La honra y la gloria para ti. Amén.